Ya. Ahora continuemos con el cálculo centesimal de un compuesto. Todo compuesto que se va a realizar en los distintos ejemplos se refiere a qué? A que un compuesto entero o un compuesto completo equivale a la presencia del 100% de todo el compuesto. Y cuando me dice hallar la composición centesimal, me indica en porcentajes, ya que todo esto equivale al 100%, cuánto de porcentaje centesimal involucra cada elemento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto de hidrógeno en porcentaje hay? ¿Cuánto de nitrógeno hay? ¿Y cuánto de oxígeno hay? Eso en porcentaje. Y la suma de los tres porcentajes de cada uno de los elementos me tiene que dar el total del 100%. Si es mayor o menor, entonces me he equivocado en el cálculo de uno de los porcentajes o de los tres en todo caso. Entonces, simplemente es hallar la composición centesimal de la participación de cada uno de los elementos dentro del compuesto. Pueden ser, como en este caso, de los tres elementos que conforman, o en algunos casos solamente de dos o de uno, ¿ya? Entonces vamos a encontrar esa participación porcentual. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula química, que significa porcentaje del elemento incógnita es igual a masa atómica del elemento incógnita por número atómico del elemento incógnita, todo esto sobre el peso molecular del compuesto y todo esto multiplicado por el 100%. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta fórmula en cada uno de los elementos que tenemos acá. Para el porcentaje de hidrógeno vamos a realizar igual de esa manera y para el de nitrógeno y para el de oxígeno. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos los ejercicios de la siguiente manera. Entonces tenemos hidrógeno. Peso atómico de hidrógeno lo obtienen en la tabla periódica. Por 1 me dice que va a ser el número atómico, pero el número atómico de la sustancia en la cual está trabajando. Acá, ¿cuántos hidrógenos hay? Acá hay 1, entonces coloco 1. Sobre peso molecular, ¿el peso molecular de quién? En este caso del ácido nítrico. El peso molecular del ácido nítrico, sacando en una operación auxiliar, me sale de 63,012 gramos. Entonces aquí ya tengo el peso molecular y lo coloco. Como los tres elementos están dentro de un solo compuesto, entonces el peso molecular va a ser el mismo en cada uno de ellos. Simplemente va a cambiar el número atómico, el peso atómico y el número atómico con el cual están trabajando. En este caso, y nitrógeno tengo 14.007 por 1, porque acá hay 1. Ustedes saben que el 1 se sobreentiende, no se anota. Acá, 15 por 999, que es del oxígeno, su peso atómico, por 3, porque acá está con su índice 3, dividido por el peso molecular. Todo multiplicado por el porcentaje. ¿Ya? Entonces, de cada uno de ellos voy a obtener los siguientes resultados, que en este caso vamos a utilizar todos los decimales de cada uno de los resultados, que va a ser acá 1,59, 96, 52, 96 porcentaje. ¿Por qué? Porque acá se supone que hay gramos, aquí hay gramos. Gramo con gramo se va y se queda solamente el porcentaje. ¿Ya? Segundo, 22,22, 90. Siempre van a corroborar con su calculadora, siempre. A veces siempre hay una equivocación. Y como estas son cartillas del Minedu, ahí está. Y aquí tengo ahora los resultados. Ahora, ¿cómo corroboro que esté correcto mi resultado? ¿Qué tal me he equivocado en alguno de ellos? Y no sé, pues simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi prueba. La prueba que si es que está bien o mal. Voy a sumar cada uno de estos. Todo esto lo sumo. De hidrógeno, de nitrógeno y de oxígeno.
Y el resultado que me tiene que salir, y eso incluyendo los decimales, es de 100%. Entonces aquí me indica que de hidrógeno participa 1 punto tanto de porcentaje. El nitrógeno participa con 22 punto tantos. Y el que se encuentra en mayor cantidad es el oxígeno, que está participando con 76 punto tantos de porcentaje. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos resuelto el ejercicio en lo que es cálculo centesimal o porcentual de un compuesto químico y sus elementos participantes. Pasemos ahora al siguiente subtítulo. Ya, ahora pasemos al siguiente subtítulo, que es cálculo de fórmulas empíricas y moleculares. Las fórmulas empíricas me va a ayudar a encontrar el dato en el caso contrario al que hemos hecho en el centesimal. En el centesimal me da la fórmula del compuesto o el nombre del compuesto, pero hay ejercicios o se presentan ejercicios donde no me dan la fórmula o no me dan el nombre del compuesto, más por el contrario me dan los datos centesimales y me preguntan cuál es el compuesto. Entonces, para encontrar eso, necesito la fórmula empírica. Se refiere o se llama fórmula empírica simplemente a la fórmula del compuesto. Entonces, cuando me pide hallar la fórmula empírica, simplemente es la fórmula de un compuesto X, que no sé cuál es y yo tengo que hallarlo. ¿A través de qué? Voy a hallar a través de la participación de los elementos que está conformando, a través de los subíndices, a través de los números atómicos que debo encontrar trabajando dentro del compuesto. Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y pasémonos directo ahora. Ahí me dice, ustedes van a encontrar dos burbujas que dice fórmula empírica y fórmula molecular. Para encontrar la fórmula molecular, sí o sí necesito empezar a hallar la fórmula empírica. ¿Por qué? La fórmula molecular se refiere al compuesto en sí. ¿Cuántas veces molecularmente está repetido el compuesto? Y para ello necesito identificar primero el compuesto. Entonces, para ello necesito encontrar la fórmula empírica. Ahí van a encontrar los pasos que se necesitan o que se utilizan para encontrar esta fórmula empírica. Y ahí a su ladito dice, primero, dividir el porcentaje de cada uno de los elementos participantes por su peso atómico. Entonces, yo tengo acá en los datos. Empecemos con el ejemplo 1, que me dice, al analizar una muestra de un compuesto, no sabemos cuál, se pudo obtener la siguiente composición porcentual. Eso ustedes ya saben sacarlo. Y me dice hidrógeno con un porcentaje de 2.24%. Aquí lo coloco. Y lo que me pide encontrar es la fórmula molecular. Pero antes de encontrar la fórmula molecular, necesito encontrar la fórmula empírica. Eso no se olvide, ¿ya? Entonces, para ello tengo el porcentaje de hidrógeno, porcentaje de carbono y porcentaje de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que está participando en el compuesto hidrógeno, carbono y oxígeno. Ahora, para esto necesito también sus pesos atómicos, me dice. Entonces, estoy colocando en este orden. Porcentaje, peso atómico, porcentaje, peso atómico, porcentaje, peso atómico. Por último, me da el último dato que me dice su fórmula molecular, si su peso molecular del compuesto, si el peso molecular del compuesto es de 90.03538, ahí ya me está dando el peso molecular de la fórmula molecular del compuesto. Esto lo voy a utilizar cuando ya pase a la fórmula molecular, pero primero nos abocaremos a hallar la fórmula empírica. Aquí tenemos, para ello vamos a colocar hallar la fórmula empírica. Y voy a dividir a cada uno de ellos de la siguiente manera. Y me dice, primer paso, dividir el porcentaje. Aquí está, el porcentaje dividido entre el peso atómico. Aquí está.
Y eso lo estoy repitiendo de cada uno de los elementos. Y el resultado que obtenga de cada uno de ellos, recuerden, siempre me van a utilizar todos los decimales para sí o sí tener una exactitud con más detalle. Y pasemos ahora al segundo. Dice que de dividir el resultado por el menor cociente obtenido. ¿A qué se refiere eso? Este resultado que he obtenido de cada uno de ellos, tengo que volver a dividirlo, me dice, pero ¿entre qué número o qué cifra? Me dice, debes utilizar el de menor cociente o el de menor cantidad. Entonces me fijo, ¿cuál es el de menor cantidad de los tres resultados que he obtenido? Entonces acá me fijo, este 4 ya es mayor, este ya no va. Entonces, en uno de estos dos es el menor. Entonces, me fijo los decimales y me fijo que este tiene mayor cantidad que este. Entonces, este es el de menor cantidad. Entonces, me dice el segundo paso, dividir cada resultado. Cada uno de estos lo voy a dividir entre el cociente de menor cantidad, es decir, el resultado de menor cantidad. Y eso es lo que hago acá. Este resultado lo divido con esto. Este, a su vez, con el mismo. Este resultado con este. Entonces, acá lo coloco y saco los resultados. Aquí tengo la división y tengo estos resultados. Tercer paso, me dice redondear los valores obtenidos en el segundo paso. El cuarto paso, dice, el valor redondeando representa el número de átomos de cada elemento, el mismo que se escribe como subíndice del elemento, me dice. Ya. Entonces tengo estos son los números que he obtenido. Y me dice que debo colocar de la siguiente manera. Uno, debo colocar, aquí yo puedo identificar que esto es ácido, es un ácido de carbono. Pero ¿qué ácido es? Ahora vamos a identificar. Me dice que debo colocar el resultado como subíndice. Y cuando está en decimal, como está aquí, lo debo redondear. En este caso, 1,000 simplemente va a ser 1. Y carbono, acá 1, no hay necesidades, está entero eso. Oxígeno, 1,999, eso lo necesito redondear. Como es mayor a 5 en 9, esto va a ser 2. Y dice que lo debo colocar como subíndice, aquí está. Entonces, esta es la fórmula empírica del compuesto. Esta es la fórmula empírica que he encontrado del compuesto. Ahora que ya tengo la fórmula empírica del compuesto, necesito sacar la fórmula molecular, que es lo que me está pidiendo. Eso es lo que me está pidiendo. Y para ello, necesito el peso molecular de la fórmula molecular y de la fórmula empírica. Tengo el peso molecular de la fórmula molecular y lo que me falta es el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces, como ya tengo aquí los subíndices, tranquilamente realizo o encuentro el peso molecular, que en este caso es igual a 45,01774. Y ahora que ya tengo de los dos, simplemente realizo la conversión. Entonces, va a ser fórmula molecular, o para hallar la fórmula molecular, en este caso, simplemente voy a dividir la fórmula molecular entre la fórmula empírica. Entonces copio 90,03538 dividido entre 45,01774. Divido todo esto y el resultado me va a salir 2. Este número que he encontrado es el coeficiente de esta fórmula. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas veces se repite esta fórmula para que el peso molecular sea esto?
En este caso se repite 2 veces. El coeficiente lo puedo colocar de la siguiente manera. Puedo colocarlo acá o también puedo colocarlo en la parte de adelante como no hay problema. Depende de la necesidad del problema. ¿Ya? Entonces aquí me indica la fórmula empírica, en este caso del ácido de carbono, y también tengo acá el resultado. Ahora, si esto yo lo multiplico, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 2 por 1, 2 hidrógenos, 2 por 1, 2 carbonos, y 2 por 2, 4 oxígenos. Y esto sería la fórmula empírica del compuesto que debíamos hacer. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos resuelto el último ejemplo. Si se dan cuenta, solamente es regla de 3 de acuerdo al elemento que nos está pidiendo. ¿Ya? Con esto concluiría el tema.